Vamos a divertirnos como locos aprendiendo. Sube, baja, piensa, deja la pereza. La ciencia te llama, es naturaleza. Nada es tan extraño como no aprender. Conquistar el mundo no te costará. Bueno, mientras vamos al tablero, pues hoy tenemos un día especial, porque vamos a hablar ni nada menos que de la ecuación de estado. Me dice ecuación de estado. ¿Sí? O sea, ecuación de estado para el gas ideal. Entonces uno tiene que decirse qué es un gas ideal. ¿Hay acaso algo ideal en la naturaleza? Y pues resulta que no. Lo único que hay ideal es acá. Bien. Pero el gas ideal es como el primer modelo para hacer aproximación, es decir, el primer modelo para hacer aproximación de los gases reales. Entonces un gas ideal no hay. Y ya. Pero la ecuación de gas ideal dice PV igual a nRT. Y esta es la protagonista de hoy. ¿Sí? Esa ecuación es la ecuación de estado para los gases ideales en las variables de estado. Aquí tengo la presión, la P va a ser la presión, volumen, la T, temperatura, ¿sí? La N, número de moles, y la R, la constante de los gases. ¿Sí? La constante de los gases. E iremos hablando de cada una de esas durante un ratito. Tenemos que hablar de cada una de esas. Pero bueno, es bueno pensar qué es un gas ideal. ¿Qué es un gas ideal? Ahí lo estoy pensando. ¿Ya llegué? ¿Pensaron? Sí, no hay un gas ideal. ¿Alguno de ustedes se ha echado un gas ideal? Ninguno, ¿no? Un gas ideal. Pues imagínense que un gas ideal es un gas donde, primero, partículas puntuales. Y las partículas no son puntuales, ¿sí o no? Porque las partículas tienen tamaño. Pequeñito, el que sea. O sea, partículas puntuales no hay. El átomo de Bohr, ¿cuánto es que vale el radio de Bohr? En el modelo atómico de Bohr. Solamente hablemos del átomo de Bohr. O sea, el átomo de Bohr es un protón acá y un electrón aquí, primer elemento de la tabla periódica. Y ese radio que calculó Bohr, ese radio vale 0.5 angstroms. O sea, 0.5 por 10 a la menos 10 metros. O sea, es puntual. No es puntual, porque una cosa puntual es un objeto matemático. Esto es un punto, esto es un punto, esto es un punto, esto es un punto. ¿Y de qué tamaño hay un punto? ¿De qué tamaño son los puntos? Pues ni punta idea. O sea, simplemente no tiene, o sea, un punto es un objeto de tamaño microscópico. ¿Sí? Y choques inelásticos, choques inelásticos. O sea, choques, es decir, ustedes ven las partículas que hay acá de aire. ¿Alguno la ve? No, de pronto ven un mugre en el ojo, ¿no es cierto? O el humor acuoso, que alguien podría llegar a decir eso. Pero las partículas no se ven, ¿sí o no? Y fuera de ahí les pedimos después que los choques sean yo creo que aquí inelásticos, pero no, choques elásticos. Y un choque elástico es un choque donde no se pierde energía, ¿sí o no? O sea, sigue siendo ideal. Y bueno, digamos que coloquemos aquí ya altas temperaturas, presiones bajas, que son razones más macroscópicas,
que estas altas temperaturas, temperatura ambiente para bajas temperaturas, esta ecuación de estado más bien no funciona mucho. Y presiones bajas, pues si la presión es muy alta, esta tampoco. ¿Ok? Y si tengo en cuenta el tamaño de las partículas, esta tampoco. Y si tengo en cuenta que se pierde energía, esta tampoco. Y si tengo en cuenta que puede haber interacción eléctrica entre ellas o interacción gravitacional, esta tampoco. O sea, mejor dicho, gas ideal no hay. Pero qué cosa para funcionar tan bien, hola. Es una excelente aproximación. Entonces, pues expliquemos así como rapidito. Ahora, todos los apodos, como es que pájaros volando, número de ratones. Vamos a colocar aquí coloquemos aquí ese poco de apodos que yo. Pájaros volando, número de ratones trotando. Y hay un poco de... O sea, el que se le olvida esto, pues está en la mala, ¿sí? No, PB igual a NRT, ¿sí? Todos la deben conocer, famosísima. Pero si por si acaso se les olvida, pues miren una serie de apodos que les dan. No se la pueden aprender. Pájaros volando, número de ratones trotando. Yo nunca he necesitado aprender una de esas. Pero hay varias, ahí sí las mostramos. Ok, entonces vamos con la presión. Vamos a explicar aquí como rapidito cada una de esas. De repente podríamos simplemente podríamos recurrir a el experimento. ¿Sí? Como soplo de bueno. ¿Sí ven ese movimiento caótico? Es decir, ¿qué tal uno pudiera modelar el movimiento de una bomba cuando sale? Sería... O sea, es una vaina caótica. No es una vaina con... Voy a ver la puta de la cámara a ver si le oye. Si se llega a caer me cago en la risa. Pero sí seguro que no va a salir así en línea recta. ¿Sí? Caótico. Es un movimiento caótico. Eso es otro tema, ¿no? Pero pues qué bueno esto para hablar de termodinámica, porque una bombita de estas de fiesta... Ahí están metidas esas variables termodinámicas. Y entonces miren que cada vez que le soplo más adentro, pues le meto más N. ¿Sí o no? ¿Será que logro que se tote? Quiero hacer que se tote, ya tengo ganas. Pero entonces miren, todavía no le va a hacer el nudo, porque va a querer soltarlo ahorita en un momentito. Pero presión. Y no olviden ustedes que la presión es fuerza por unidad de área. ¿Sí? No olviden ustedes que esos son pascales. O sea que si uno tiene por aquí una especie de fluido, coloquemos aquí un fluido y lo coloqué en rojo, un fluido, y le voy, digamos que un vaso de leche, y le voy a meter el dedo al vaso de leche. Tengo un vaso de leche ahí, así ven el vaso de leche, le voy a meter el dedo al vaso de leche, un fluido. ¿Será que se deja aplicar fuerza a un fluido? ¿O un gas? ¿O un sólido? No importa. Finalmente un fluido difícilmente, ¿sí o no? Pero si cogemos un émbolo y le colocamos aquí un émbolo, uno de esas piezas de caucho, puede ser, ¿sí o no? Cosa que no vayan fugas ni por acá ni por acá. Y si le aplico una fuerza hacia allá y esa fuerza está aplicada en esta área, claro que no lo pinté con volumen, pero si está aplicada esa fuerza en esa área, pues la presión simplemente va a ser fuerza sobre área. ¿No es cierto? ¿Sí? Y entonces ya nosotros estamos sumergidos en esta piscina atmosférica, ¿no es cierto? Aquí estamos en Bogotá, y en Bogotá estamos a 2600 metros más cerca de las estrellas. Eso dice el jingle.
Pero si estuviéramos a nivel del mar, seguramente esta bomba sería más difícil de inflar, ¿sí? Seguramente no notarían la diferencia, ¿no? Seguramente no notaríamos la diferencia, ¿no? Pues hay gente, los futbolistas que vienen aquí a Bogotá a jugar, en una época se quejaban que jugar en Bogotá era ventaja. Y pues vea que ni tanta, ¿no? Que jugar en La Paz era ventaja para los bolivianos, pero vea que ni tanta, ¿no? Es decir, hay mayor presión atmosférica. Y aquí no es que veamos el émbolo, no vemos el émbolo, pero estamos metidos dentro de esta piscina, dentro de esta atmósfera de aire. Y entonces, la presión atmosférica a nivel del mar es mayor que acá, porque hay una columna de aire mayor encima de nosotros. Entonces esa presión atmosférica que la tratamos hace poquito, esa presión atmosférica 1.013 por 10 a la 5 pascales. Bien, no lo olviden que la vamos a necesitar, porque finalmente ese cuento no puede hablar de esta, yo puedo estar cambiando la presión de esta bomba. Cada vez que soplo, hay más presión interna porque es mayor, pero finalmente en el estado de equilibrio va a estar a presión atmosférica. ¿Entiendes? O podríamos medir la presión. Sí, miren, esta presión la podríamos medir. Esa presión la podríamos medir porque esa presión depende del número de moles. Ya vamos a hablar del número de moles, de la temperatura, de la constante y de la presión, ¿sí o no? O sea que la presión total va a ser esa presión. A la presión atmosférica, entonces no olviden la presión atmosférica. ¿Qué va? A mí me siempre, es decir, esa pregunta de por qué los jugadores de fútbol o los deportistas afirman que a mayor altitud es más difícil el asunto de respirar. Pues hay menos densidad también de aire, ¿sí o no? Porque es menos denso el aire también, pero eso son cosas que uno no nota. Pero sí los deportistas de alto rendimiento afirman eso. Entonces imagínense ustedes lo siguiente. Imagínense ustedes, puedo coger aquí esta piscina de fluido que me quedó perfecta y si le abro un huequito acá, pues sale severo chorro, pues un chorro, ¿ok? Pero si cojo un fluido con menos altura de nivel y aquí le abro un huequito, sale, imagínense a los pulmones de la misma forma, como una cuestión al revés, ¿no? Uno aquí respira ahí. Otra vez. Se llenan los pulmones, pues porque todo ese trabajo físico, pero porque también la presión ayuda, ¿sí o no? Y en el nivel del mar hay más aire y la presión también está ayudando a que esa cavidad se llene, ¿sí o no? Ok. Del volumen no tenemos mayor cosa que decir, porque el volumen pues el volumen es el volumen, ¿no es cierto? Metros cúbicos. ¿Listo? Miren. ¿Sí o no? Ya podemos hablar en un momentico de la relación de todas esas. Sonó bonito. La temperatura, pues que de la temperatura ya hablamos, ¿no? Y lo más importante es que temperatura es diferente a calor, ¿no es cierto? Y ley cero, el calor es energía en transferencia de los cuerpos más calientes a los cuerpos más fríos. Ya lo hablamos. En el número de moles. Entonces no olviden ustedes que una mol es 6.022. Por aquí había apuntado el numerito para tenerlo claro con todas las cifras significativas, pero tocó ir por un tinto porque se me acabó el tinto. Y también fui de paso por el cuaderno porque yo apunté eso. Yo hasta ahí me lo sé. 6.02 por 10 a la 23. ¿Sí? Pero ese numerito realmente es 0.22, 14.199. 14.199. Y aquí, entre paréntesis, un 47 por 10 a la 23. Y no olviden que este 47 lo que significa, muestre a ver, es que esto se podría decir como 6.022, 14
1499 más o menos 0.12345 1, 2, 3, 4, 5, 6, 47. Vea pues. Y allá. Por 10 a la 23. ¿Sí o no? Oiga, pero ahora me da curiosidad. Y le coloco aquí. Ese es un número berracamente grande. Y es el número de moléculas, de átomos, más bien, que hay en 12 gramos. 12 gramos de carbono 12. Contienen ese número de entes y entonces en esa medida se define este numerito que es el número de Avogadro. ¿Ok? Es un número benditamente grande porque cosas pequeñas es lo que hay. O sea, en fin, ustedes, lo que siempre le digo a mis estudiantes, ¿no? ¿Cuánto aire hay? Y entonces, para Hooke eso era una vaina que no había mucho aire. O sea, sí, de repente uno no lo ve, pero hay harto aire, miren. ¿Cuánto? 1.2 kilogramos por metro cúbico. Pero si uno se puede pensar en la cantidad de entes, de partículas que hay en un mol. Entonces miren ese número tremendamente grande. Y, y aquí va simplemente el número de moles. O sea, mejor dicho, digamos que la masa va a ser igual al número de moles por esta M, y esta M, como decíamos tal vez en una clase anterior, es la masa molar, o sea la masa por mol, que efectivamente también la encontramos por ahí. ¿Listo? Ok, y el R, y entonces el R, otro numerito, 8.314, y hasta ahí me lo sé. Entonces aquí lo apunté para colocárselos bien ustedes acá. 8.1314, 472, 15. ¿Sí? Y las unidades de eso, creo que después podremos hablar sobre las unidades. Esto da energía, eso joules. Esto da mol, ¿sí? Mol, número de moles, y la temperatura Kelvin, o sea que joule, mol, Kelvin. ¿Listo? ¿Bien? Hablemos un momentico de cómo es la relación entre esas variables macroscópicas. Es decir, miren, hablar de la ecuación de estado, y todos estos primeros investigadores como Joule, como Maxwell, como... no me acuerdo más en este momento. ¿Sí? Pero, es decir, a nivel macroscópico es fácil de entender la ecuación de estado. Ahora, vaya a hacer el trabajo estadístico de estadística sobre todas las partículas para llegar a esto. O sea, me explico. Uno puede coger y hacer estadística de todo el conjunto de partículas para llegar a la ecuación de estado. Yo lo he hecho alguna vez en la vida. Alguna vez un estudiante de ingeniería se metió en el camello de hacerlo. ¿Sí? Y es genial, solo que rebasa los alcances de este curso. En este curso simplemente lo podemos decir así como, digámoslo como macroscópicamente. Y entonces vamos a ver todos los versus que hay ahí. Todos los versus. ¿Sí? Presión versus temperatura. Pues ustedes lo notan. A mayor temperatura, mayor presión. O sea que esa relación es directamente proporcional. ¿Sí o no? Vamos a ver cómo lo... Si cojo esto, si cojo este globito... De nuevo, a 20, no le está haciendo propaganda a nadie. Si cojo este globo y lo caliento... No va a suceder porque es que miren que este tinto ya se me está enfriando. Pero si lo coloco al baño de María, la presión aumenta. ¿Sí? Si lo coloco... ¿Y por qué aumenta? O sea, todo tiene que ver con... O sea, se tienen que imaginarse, y lo vamos a hacer a continuación en el siguiente capítulo, cómo es la conexión de ese asunto microscópico con la conexión macroscópica. Yo me imagino es gente en Transmilenio. Eso es una mierda. En estos días de pandemia,
el Transmilenio igual anda lleno, por ahí he visto, ¿sí? Pero cuando no había, eso era un... Es decir, yo simplemente, como le digo a mis estudiantes, a veces uno se iba a meter a esa vaina. Y yo decía, bueno, a disfrutar así como que lo lleven a uno. ¿Sí o no? Porque tanta partícula metida allá adentro. Hagan de cuenta ustedes aquí el spa. Aquí... No, mentiras. Bueno, no, creo que me adelanté. Ojo, no estoy hablando de otra relación. Digamos que tengo aquí mis partículas. Que ahí estoy pintando unas vainas que no veo. Y tiene una velocidad. ¿No es cierto? Y cuando yo lo coloco en contacto con una fuente térmica, esta velocidad va a ser más grande. Exageremos, va a ser más grande esa velocidad. Esa velocidad con la que se mueven va a crecer. Y entonces en el próximo capítulo nos vamos a dar cuenta que esa presión, o mejor dicho, las partículas chocan con mayor ímpetu con el recipiente. Y eso hace que se incremente la presión, ¿ok? Bien. Hagan de cuenta ustedes allá gente en el Transmilenio, qué sé yo, si les da por empezar a moverse para lado y para lado y si esa vaina está llena, pues el recipiente va a sentir esa presión. Bueno, en el caso de... en fin. Ok. ¿Sí? Presión versus temperatura. Ya como que estoy en esta. Volumen versus temperatura. Entonces, ¿estas cómo son? Eso es una relación directa. Sube la una, sube la otra. ¿No es cierto? Volumen versus temperatura. Esa también es directa. Y ahí me sube la una, sube la otra. ¿Sí o no? Si cojo, lo meto en el refrigerador, ¿sí o no? En un rato el volumen va a ser más pequeñito, ¿sí o no? Y tiene que ver con eso que decíamos ahorita, ¿no? La temperatura es una manifestación macroscópica de la energía cinética de las partículas, ¿sí? Se va a disminuir, o sea, va a chocar con menos ímpetu y esto como es un volumen flexible, ¿no es cierto? Simplemente el volumen va a ser más pequeñito, pero no porque le esté saliendo el aire, sino porque cuando uno hace esa vaina, pues uno tiene esta curiosidad de ir allá a mirar. En particular lo que sucede con el agua, ¿sí o no? Muestra a ver si con el agua sucede. Con el agua sucede como al revés, tal vez. Ustedes han cogido una botella de cerveza. Yo cogí una botella de cerveza. Una botella de cerveza. ¿Sí? Bueno, me quedó horrible. Cerveza. Bueno, digamos que aquí para hacer así agua. ¿No es cierto? Y la meten a la nevera. Y se puede llegar a totear, ¿sí o no? Por aquello de que cuando bajo la temperatura, el volumen del agua aumenta. No tanto, en cambio el volumen de la botella disminuye. Porque es un material normalito y se puede llegar a quebrar. Bueno, eso es otra cosa. ¿Cuáles les dije? Estamos todos contra todos. Presión versus N. Pues normal, ¿sí o no? Pues normal. ¿Sí? Si yo lograra que esta vaina tuviera el mismo volumen, no puedo soplar más. Pues breve. Ay, joder. Muchachos, pidan domicilio. Sí, hoy es el día de la madre y yo estoy hablando de equivocación de estado. Debería estar cocinándole a mi mamita. Pero ella está por allá en su casita. Ok, ¿sí vieron lo que estaba haciendo? Bendito teléfono del siglo pasado interrumpiéndome. Si aumento el número de partículas, la presión aumenta. ¿Sí o no? O sea que esa relación también es directa. Todos esos son hechos experimentables. En cambio, presión y volumen. Presión versus volumen. ¿Sí? Pues aquí se nota por la ecuación, no tengo que decir ningún... Si aumenta la presión, el volumen disminuye. Me puedo quedar con el globo
en un tamaño específico. Y si empiezo a presionarlo, espere que no me lo hago. ¿Sí o no? Si la presión es mayor, el volumen es menor. Ahora, esa es la... Yo siempre han visto ustedes a Sofía Gómez, la paisita esa nadadora campeona mundial de apnea, que es una mamacita. Y entonces esa nena llega y se mete, es decir, pensemos aquí en el mar, y se mete por allá al fondo, digamos, bueno, pintémosla a ella por acá. Muestra, no la puedo pintar así lo simpática que está porque no me queda bien el dibujo. ¿Será que cuando está allá en el mar, en el fondo del mar, es más chiquitita? Pues no, es que sea una cosa apreciable, el entrenamiento tan berraco que debe tener para lograr meterse allá dentro del mar a 93 metros. Yo me llego a meter dentro del mar por ahí a 1.50 y como soy una hueva y no sé nadar, entonces mejor me salgo. Pero la niña se mete a 93 metros allá debajo. Y no olviden ustedes esa presión manométrica que la vamos a utilizar y que ya la usamos aquí cuando hablamos del experimento. Esa presión manométrica es ρg, ¿no es cierto? La densidad del fluido, la gravedad, la profundidad. O sea que a esta profundidad esta mujer siente no solo la presión atmosférica, ¿sí o no? Sino también la presión por estar metida allá dentro del fluido. ¿Bien? Ok, listo. Entonces vamos, presión y volumen. ¿Cuál otra me falta? Volumen y temperatura. Ah, ya lo hice. Eso es directo. ¿Cuál otro? Todos contra todos. Presión N, presión R, presión N, presión T. Creo que ya están todos, ¿sí o no? Volumen, temperatura. Qué bonito. Presión. ¿No es cierto? Vamos a ver qué falta. Presión y volumen, ¿ya lo hice? Presión versus volumen inverso. Ya, listo. Creo que están todos. Volumen versus N. Pero es que hay cosas obvias, ¿sí o no? Volumen versus N. Ah, ok. Pues si cojo el globo y ya lo subo a partir unas veces y le meto más partículas, pues ocupo más volumen, ¿sí o no? Pues o sea que es directa, crece este. ¿Cuál me faltó? P, este y este. B, este y este. Creo que ya están todos, muchachos. Creo que ya están todos. Entonces, vuelvo y les digo, la ecuación de estado es un asunto, es una ecuación macroscópica, ¿sí? Que habla de cosas microscópicas, que habla de cómo es ese comportamiento macroscópico de todas esas partículas como conjunto. Pero ojo, ¿sí? Más que demostrada, ya está la ecuación de estado, ¿sí? Otra cosa es hacer el problema estadístico, que no lo vamos a hacer en este curso, porque se sale del alcance de este curso. Más bien, digamos que uno puede usar si no hay fugas, uno puede decir simplemente PV sobre T igual a NR. Y si no hay fugas, sin fugas, pues el producto de N por R es constante. Y entonces uno puede pensar en un estado inicial, que el estado inicial sería PI, BI, TI igual a N por R. Y un estado final, PF, BF, TF igual a N por R. ¿Sí o no? Entonces evidentemente esto es igual. Entonces puedo igualar las dos y me queda PI, BI, TI igual a PF, BF, TF. Y cosa útil esta, ¿no? ¿Sí? O sea, yo puedo coger mi bomba, que no haya fugas, que ahora sí le hago un nudo, ¿no es cierto? Ya le hice nudo, la meto o la puedo coger y la puedo meter dentro de una piscina. Y si la meto dentro de una piscina, si la meto dentro de una piscina, ¿sí o no? Y si el agua está a la temperatura ambiente,
pues el proceso es isotérmico, de eso hablaremos con más detalle después, pero simplemente el volumen va a cambiar, o simplemente puedo coger mi bomba y colocarla cada vez más arriba, ¿sí o no? Entonces el volumen va a ser mayor, o puedo coger y meterla dentro de la nevera, pero si no hay fugas, podemos utilizar esto y esto es demasiado útil. Vamos a hacer unos ejemplos de la ecuación de estado para finalizar esta parte con ejemplos. Ecuación de estado del gas ideal. Y el gas ideal, un gas ideal es un gas que no huele feo, no mentiras. Un gas ideal es un gas donde estamos en altas temperaturas, las presiones son bajas, los choques son elásticos, no hay pérdidas de energía, las partículas son puntuales, ¿sí? Y le funciona muy bien la ecuación de estado. ¿Bien? Ok, entonces decimos 18.3 del libro de C.R. Szymanski. Háganme un favor, lo leen. No es saber, yo también hago aquí la lectura mientras aparece ahí el... Listo, dice, facilito. Enunciado. Un tanque cilíndrico tiene un pistón ajustado que permite cambiar el volumen del tanque. El tanque contiene originalmente 0.11 metros cúbicos de aire a 3.4 atmósferas de presión. Se tira lentamente el pistón hasta aumentar el volumen del aire a 0.39 metros cúbicos. 0.39 metros cúbicos. Si la temperatura permanece constante, ¿qué valor final tiene la presión? Entonces se lo tienen que imaginar ustedes bien. Se imaginan ustedes un recipiente, ¿sí? Que tiene, por aquí tenemos una especie de pistón, de eso que les decía hace un momentico. Un pistón, un émbolo, algo que no deja que haya fugas, ¿ok? Y ese aire tiene este volumen, y estas atmósferas, y el volumen final vale esto. O sea que estoy haciendo como... o dejando expandir esta vaina, o le hago fuerza a este pistón hacia allá, mejor dicho se expande simplemente. Entonces no olviden ustedes lo que decíamos hace un rato, PI, BI, TI igual a PF, TF, BF, PI, BF, TF, ¿sí? Entonces las temperaturas, si no estoy mal, las temperaturas son iguales, ¿no es cierto? Entonces me están preguntando la presión final. Entonces la presión final va a ser igual volumen inicial sobre volumen final sobre presión inicial. Entonces reemplacemos, ¿sí? Y entonces el volumen inicial 0.11, volumen final 0.39, presión inicial 3.4. Aquí no importa que estén en atmósferas. ¿Sí lo notan? Porque si solo son atmósferas se va a simplificar. Aquí más bien nos ahorramos esa conversión. O sea que esta presión final es 0.959 atmósferas. Y listo el primero. Entonces lo mismo que les digo a mis estudiantes, ¿no? Qué pena este ejercicio tan fácil. Es un ejercicio donde pero uno siempre empieza por los fáciles, ¿no? Como para ir entrenando, como para el entrene. ¿Sí? Borremos eso. Vamos con otro. El siguiente. 18.8. 18.8. Libro de C.R. Szymanski. Entonces dice, un soldador llena un tanque de 0.0750 metros con oxígeno. Masa molar de 32 gramos por mol, a una presión manométrica de 3 por 10 a las 5 pascales y a una temperatura de 37 grados centígrados. El tanque tiene una pequeña fuga y con el tiempo se escapa algo de oxígeno. Cierto bien que la temperatura es de 22 grados centígrados, la presión manométrica del oxígeno en el tanque es de 1.8 por 10 a las 5 pascales. Calcule la masa del oxígeno. B. Calcule la masa que se fugó. Entonces pues otra vez nuestra ecuación de estado, pero esta vez necesitamos la N. O sea que, bueno, apuntemos los daticos. Que hay una presión manométrica. Pues coloquemos aquí P1, una P2. ¿Sí? De 1.80 por 10 a la 5
pascales. ¿Sí o no? Entonces no olviden ustedes, aquí nos están pidiendo es el N. Entonces el N va a ser igual a PV NRT. Y usamos esto para calcular el número de moles, ¿sí? Pero no olviden ustedes que la presión, ¿sí? La presión va a ser igual al 1.013 por 10 a la 5 pascales, que es la presión atmosférica, más la presión de 3.0 más 3 por 10 a las 5 pascales. ¿No es cierto? O sea que esa presión total va a ser igual a 4.013 por 10 a las 5 pascales. ¿No es cierto? Así de facilito es. Y la temperatura inicial 37, pero no olviden ustedes que aquí para usar la ecuación de estado necesito la temperatura en Kelvin. Entonces son los 37 más los 273. ¿Y eso cuánto va a dar? Pues 300 si no estoy mal. 80 no, 310 Kelvin. Y si reemplazamos, pues entonces N va a ser igual a 4.013 por 10 a la 5. El volumen, que el volumen no cambia, 0.075, pues es un tanque. ¿Sí o no? Eso no va a cambiar. Miren acá. ¿Qué burro? ¿Sí o no? 8.314. Y la temperatura, 310. Y este ejercicio es así de facilito. Y la respuesta, 11.7 moles. ¿Sí? Que evidentemente necesito saber cuánta masa se fugó. O sea que la masa que se fugó va a ser igual al número de moles. Ojo que la relación, coloquémosla por aquí. La masa va a ser igual al número de moles por la masa molar. ¿No es cierto? O sea que la masa va a ser igual a 11.7 por la masa que me la dan, 32 gramos por mol. ¿Sí? Eso da, para que verifiquen por allá por favor, 374 gramos. Y si procedemos de la misma forma para la parte, eso es la masa inicial. Ojo que aquí apenas vamos en la mitad del ejercicio. O sea, otra vez, eso es como quien dice N1 y el N2. O sea, en la siguiente ocasión, la presión en el interior es, por aquí estaba, 1.80 por 10 a la 5. ¿No es cierto? O sea que 1.8 más 1.013 pues da 2.81 por 10 a la 5 pascales. Ojo que estoy usando esta de acá. El volumen es el mismo. 0.075 sobre la R, que es la de siempre, 8.314. Constante de los gases. Tal vez en eso no hice tanto énfasis, pero esto es constante para el gas ideal. Y la temperatura de ese día 22. O sea, 273 y 22. Y hacemos esa cuenta, 8.59 moles. ¿Sí? Listo. Y entonces la masa 2, esta sería la masa 1, pues va a ser 8.59 por 32. 275 gramos. Y como nos están pidiendo lo que se escapó entre esas dos ecuaciones, pues va a ser 374 menos 275, eso da 99 gramos. ¿Listo? Y vamos con un tercero, porque la idea es que esto quede muy bien. Espérate para tomar un tintico porque ya tengo pereza, ya me está dando, y tengo más por grabar. Y entonces vamos con un tercer ejercicio, y cada vez más interesantes para subirle el nivel, ¿no? Porque ustedes saben cómo se aprende, ¿no? Se toca cada vez meterle el nivel. Este tercero me gustó, simpático el ejercicio, datos históricos, además que tiene su cosa histórica. ¿Qué número es? Muestra aquí que lo... 1856. Entonces vamos a leerlo. Parece que es uno de esos ejercicios que valen tanto la pena, que son de la vida real.
¿Sí? O sea, aquí dice que durante la inmersión de prueba de 1939, antes de ser aceptado por la Armada de Estados Unidos, el submarino Squalus se hundió en un punto donde la profundidad del agua es de 73 metros. La temperatura en la superficie era 27 grados centígrados y en el fondo de 7 grados centígrados. La densidad del agua de mar, 1030 kilogramos por metro cúbico, pues ustedes saben que es más densa por aquello de que tiene sal. Se usó una campana de inmersión con forma de cilindro circular de 2.3 metros de altura, abierto abajo y cerrado arriba para rescatar a los 33 tripulantes atrapados en el Squalus. Al bajar la campana al fondo, ¿a qué altura subió el agua dentro de la campana? Hice una sugerencia. Puede despreciarse la relativamente pequeña variación de la presión del agua entre el fondo. Puede despreciarse la relativamente pequeña variación en la presión del agua entre el fondo de la campana y la superficie del agua dentro de la campana. ¿Con qué presión manométrica? B. Debió haberse suministrado el aire comprimido de la campana para expulsar todo el agua de ella. Entonces ustedes se imaginan, muestre a ver si lo puedo hacer en este momento, si tengo. Yo creo que sí. Es decir, si ustedes cogen un vaso, eso ustedes lo han hecho, ¿no? Cogen un vaso desocupado, un vasito, con esta pinta de vaso. Es exactamente el mismo problema. Tengo aquí un recipiente con agua. Y cogemos el vaso y lo metemos adentro. Si lo metemos bien, pues no se sale el aire de una. ¿Sí o no? ¿Quién no ha jugado con esto? El que estudia ingeniería y no ha jugado con esto, pues está en la mala. ¿Sí o no? Y resulta que el nivel del agua, el agua no queda aquí a ras, ¿sí? Sino que el agua sube un poco acá. Eso es lo que nos están preguntando en este caso. Pero en este caso nos están preguntando la misma vaina, pero la diferencia es que es un asunto cilíndrico. Es un cilindro. ¿Sí? Entonces, pues, es la misma cosa. A 73 metros de profundidad. Entonces, imagínense ustedes, 1939, parece ser una historia de la vida real. Posiblemente lo sea. Entonces, para rescatar estos fulanos marineros, metieron un cilindro. ¿Sí? Y el cilindro, pues aquí subió el nivel del agua un poco. ¿Ok? ¿Bien? Entonces, procedamos a realizar el ejercicio. O sea que la altura de este asunto es, pintémoslo así de cabeza antes de que lo metan allá, ¿sí? La altura es de 2.3 metros. Pero pues realmente miren que aquí en la ecuación de estado lo que necesitamos es como el volumen, ¿sí o no? A ver, no van a haber fugas, o sea, P sub I, B sub I, T sub I, P sub F, B sub F, T sub F, ¿sí o no? ¿Bien? Pero la presión allá en el fondo, digamos que estos son 73 metros y efectivamente esta vaina no está para nada a escala, ¿sí o no? O sea, la presión aquí en la superficie es la presión atmosférica. O sea que la presión inicial, 1.013 por 10 a la 5 pascales, presión atmosférica. La presión manométrica, o sea, la presión allá adentro, coloquemos aquí presión manométrica, esa va a ser igual a ρ, 1030. Gravedad 9.8. ¿Sí o no? El rojo es Y 73. O sea que esa presión manométrica va a dar 736.862 pascales. Eso de la atmosférica también, ¿sí o no? O sea, a esta le sumo la atmosférica, 836.862 pascales. Y hablemos aquí como del volumen. Den en cuenta que esta cosa tiene pinta de cilindro. Pues dice allá que es un cilindro, entonces pintemos aquí una vaina que tenga pinta de cilindro. Aquí no tiene pinta de cilindro porque lo estoy viendo en su verdadera dimensión como por acá. Pero entonces si esta es el área y esta es la altura, ¿no es cierto? Pues el volumen inicial va a ser igual a el área por 2.3. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven?
Y el volumen final, pues va a ser el área, porque esa área no va a cambiar, ¿sí? Ojo que estoy pensando es en el aire, miren los 2.3, estoy pensando en la cantidad de aire que acá. Y el volumen final pues va a ser la misma área, porque es la misma sección transversal, pero por una H diferente. Entonces vamos a averiguar esta H, ¿sí? Por esta H. Y entonces estamos averiguando como el volumen final. Entonces el volumen final, sigamos como por aquí, sí, hagámoslo acá. O sea que el volumen final va a ser igual a temperatura final sobre temperatura inicial. Temperatura final sobre temperatura inicial, ¿sí? Presión inicial sobre presión inicial sobre presión final. Vamos a ver si estoy despejando bien. Estoy despejando este de acá, volumen final. ¿Sí o no? Entonces temperatura final, temperatura inicial por volumen inicial. Y reemplazamos. ¿Listo? Temperatura final. 7 grados centígrados. 7 grados centígrados más 273. 273 y 7, 280. ¿No es cierto? Temperatura inicial. Estaba 27. 27 y 233, 300. Una serie de proporciones ahí. Presión inicial, la atmosférica. 1.013 por 10 a la 5 pascales. Presión final, este numerote que también lo podría colocar haciendo, pero colocémoslo aquí, 837.862. Y por el volumen inicial, que bueno, pues puedo colocar, a ver, coloquemos aquí esta vaina una vez así, porque es que el volumen final lo tengo ya aquí. Ya, borremos y lo colocamos como lo quiero colocar. A por H. ¿Sí o no? Bien, ese es el volumen final. Y el volumen inicial es A por 2.3. A por 2.3. ¿Sí o no? Ah, perfecto. Y entonces bello, porque no conozco la sección transversal, pero puedo simplificar las A's. Y eso quiere decir que esta H, después de hacer las operaciones, 0.259 metros, o sea, 26 centímetros. ¿Sí lo ven? O sea que el asunto, miren, si ustedes imaginan esos marineros, pues, imaginen esos marineros, con lo que van los marineros morados. Siempre cuando uno va a ser para ser marinero pide gente grande. Entonces digamos un marinero acá, grande, ¿sí? Y esa altura quedó apenas de 26 centímetros. O sea que el fulano metido aquí, o sea, va a tener que meterse bien aquí arriba para que apenas pueda respirar aquí. Apenas para que quede un poquito de aire ahí y logre salir. Ahora sí. ¿Bien? Pero ojo que preguntan, ¿sí? Es decir, eso fue lo que quedó. Esos son los 2,26 centímetros acá. ¿Cuánto subió el nivel? Pues lo que subió el nivel fue 2.3 menos 0.259. Esos fueron 2.04 metros. 2.04 metros. ¿Sí? Y para finalizar, en la parte me preguntan ¿qué presión se le debe suministrar? ¿Qué presión se le... O sea, le puedo meter aire o le puedo meter aire de tal forma que el aire esté a una presión inicial y cuando yo sumerja la cápsula no suceda esto, sino que quede al mismo nivel. Pues la presión que le debo suministrar son los 837.862 pascales. Con esa presión suministrada de antemano, es como si cogiera el vaso, le meto aire a presión y lo sumerjo. ¿Listo, muchachos? Ecuación de estado.